todos, bienvenidos una vez más a mi podcast. En esta sección estaremos hablando sobre uno de los libros más importantes para la cultura maya, que es el Popol Vuh. ¿Pero qué es el Popol Vuh? Hoy lo hablaremos, responderemos dos preguntas muy importantes. Espero que se queden conmigo de inicio a final y que podamos comprender qué es el Popol Vuh. Comenzamos. Mencionamos en la introducción, el Popol Vuh es un libro muy importante para el pueblo maya quiché, y es que nos habla sobre la creación del mundo, el origen del ser humano y relatos muy importantes que son muy profundos para nuestra vida, ¿verdad? ¿Alguna vez se han preguntado de dónde proviene el Popol Vuh? Pues hoy lo vamos a averiguar. El Popol Vuh tiene su origen desde la tradición oral del pueblo maya quiché. Durante muchos años estas historias fueron contadas de generación en generación. Bien, si se recuerdan de que cuando estábamos en la primaria nos narraban este libro. Hoy en día pues ya no mucho se ve de que nos hablen sobre el Popol Vuh. A esto nos referimos de que habla de generación en generación, ¿verdad? Después de la llegada de los españoles, los mayas decidieron escribir estos relatos en su idioma original, o sea, en su idioma quiché, usando el alfabeto latino para que no se perdieran. El fraile Francisco Jiménez tradujo el texto al español, permitiendo que hoy en día lo podamos conocer, o sea, lo podamos leer en el idioma español, porque como bien les dije, ¿verdad? Estaba escrito en el idioma quiché, maya quiché, pero gracias al fraile Francisco pudimos conocerlo en nuestro idioma español, para entenderlo mejor, ¿verdad? Bendito sea Francisco. Muy bien, siguiendo con el relato, también cuenta la historia de los dos héroes gemelos, Hunahpu e Xbalanque, quienes enfrentaron desafíos en el inframundo. Ok, este es un tema muy importante. El Popol Vuh no solo es un libro de historias como nos hacen conocerlo, ¿verdad? Sino es una forma de explicar el universo, de la creación del universo según los mayas, la vida y la conexión entre el ser humano y la naturaleza, como nos los hace narrar el Popol Vuh. Ok, aquí seguimos. Aunque el Popol Vuh no presenta acuerdos como reglas escritas, sí transmite enseñanzas importantes para nosotros, los seres humanos, o bueno, para nosotros los lectores también que leemos el Popol Vuh, ¿verdad? Primero, el respeto por la naturaleza. Los mayas entendían que el ser humano es parte del entorno, no su dueño, y es un tema muy importante. Segundo, la importancia del equilibrio. Todo el universo debe estar en armonía, el día, la noche, la vida y la muerte. O sea, no puede haber ahí un choque. Es la palabra que encontré. Bueno, tercero, la humildad. Los primeros humanos que fueron destruidos fallaron por no conocer a sus creadores, ¿verdad? Como nos narra la historia del Popol Vuh. Bueno, el cuarto, el valor de la inteligencia y la astucia. Un tema muy importante representado por los héroes gemelos, Hunahpu e Xbalanque. Y el quinto, la importancia del maíz como símbolo de vida y de identidad del origen del ser humano. El Popol Vuh nos narra estos hechos con tal de que nosotros conozcamos cómo los mayas ven la creación del universo, no solo como, bueno, el Popol Vuh nos narra historias y etcétera, que nos ayude concientización, la humildad, entre otros aspectos pues que mencioné, ¿verdad? Ok, algo que yo pues conseguí, el libro bueno, vamos a ver aquí, nos habla, ¿verdad?, de lo que mencionaba. Y claro que les contaré la historia del Popol Vuh. Hoy en día existen varias versiones, no solo existen estas, existen otras versiones en diferentes portadas. Hay algunos que les cambian las letras, pero bueno, se los dejaré aquí en pantalla los demás libros que existen. Ok, se celebra el 30 de mayo de cada año en Guatemala, obviamente. Se celebra el 30 de mayo. Esto con el fin de recordar estos relatos muy importantes para el pueblo maya quiché. Ok, siguiendo con el tema, en Guatemala, obviamente nuestro país número uno, en Guatemala, especialmente entre comunidades indígenas, se realizan ceremonias mayas donde
se honra a la naturaleza, a los ancestros y a los conocimientos antiguos, ¿verdad? Que nuestros ancestros pues nos dejaron. Además, el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto, es un momento donde se reconoce la riqueza cultural y espiritual de los pueblos, incluyendo textos como el Popol Vuh, ¿verdad? Entonces, siguiendo con nuestro tema, tengo esta cajita. En esta cajita hay una de las preguntas muy importantes, ¿verdad? Ok. Sacamos la primera pregunta y dice, les muestro la pantalla, dice, ¿puede la IA comprender la espiritualidad? Muy bien. La inteligencia artificial puede analizar información, explicar conceptos y responder preguntas sobre los temas espirituales o que nosotros también pues quisiéramos preguntar, de verdad. Pero, sin embargo, la espiritualidad no solo es el conocimiento, sino la experiencia, es sentir conexión, fe, emoción y vivencias personales. La inteligencia artificial no tiene ni una de estas cosas. No tiene emoción, no tiene vivencias, no tiene experiencias personales. La inteligencia artificial pues solo es creada a base de algoritmos, de comandos matemáticos, pues no siente lo mismo que un ser humano siente, o sea, que una espiritualidad. La inteligencia artificial no tiene emoción ni conciencia, por eso la verdadera comprensión espiritual depende del ser humano, de su interior y su conexión al mundo. Como mencioné, ¿verdad? La inteligencia artificial pues no puede vivir estas emociones. Es por eso de que no puede describirla, pero tampoco vivirla. Por eso la verdadera comprensión espiritual depende del ser humano. Porque el ser humano pues sí tiene todo lo que mencioné, ¿verdad? Concentración, espiritualidad, etc. De su interior y su conexión con el mundo, obviamente. Y esto es muy importante porque hoy en día, pues, ¿quién no usa la inteligencia artificial, verdad? Y no es lo mismo al describirlo como una persona. Pues algo que la espiritualidad desde la versión del Popol Vuh no es algo separado de nuestra vida diaria. Es con la tierra que nos da el alimento, con el agua que nos da vida, es sentir que somos parte de todo. Como muy bien lo menciono, tenemos un propósito que debemos respetar y agradecer. Es una experiencia interior emocional vivida que se transmite con el corazón y con la práctica. Ahora, ¿qué hace la inteligencia artificial? La IA es un sistema creado por seres humanos que funciona con algoritmos, como lo mencionaba. Puede leer todo lo que se ha escrito sobre la espiritualidad en el mundo. La respuesta es corta, ¿verdad? No puede comprender la espiritualidad. Y la razón es sencilla. Pues porque la IA no tiene conciencia, no tiene sentimientos, no tiene vida, no tiene experiencia con la naturaleza. Cuando la IA nos habla sobre la conexión con la naturaleza, solo está repitiendo y organizando información, ¿verdad? Que le dimos, o sea, como una recopilación de toda la información que nosotros le damos a la IA, para que la IA pues capte un poco de la información y a través de eso nos haga como que una espiritualidad, pero realmente no la ha vivido. Entonces, pues no puede la IA comprender la espiritualidad. Para seguir con nuestro tema, les voy a contar la historia. Por favor, tráiganse su tacita de café, pongámonos cómodos, que hoy sí se viene la historia de lo que nos relata el Popol Vuh, ¿verdad? Ok, comencemos. Todo comenzó cuando los dos dioses creadores de todo el universo, Gucumatz y Tepeu, crearon la Tierra. En ese entonces no había tierra, no había mar, no había sol, no había luna, no había nada, absolutamente estaba todo vacío. Entonces Tepeu y Gucumatz crearon la Tierra. Desde ahí dijeron, ¿por qué no creamos unos humanos que nos adoren? Pero antes de crear los humanos, ahí viene lo bueno, crearon los animales, ¿verdad? Crearon al jaguar, crearon a las aves, crearon a las serpientes y crearon los animales marinos. Pero como vieron de que los animales marinos pues no los adoraban, no sabían utilizar su inteligencia, se podría decir, entonces les dieron su castigo. Iban a hacer comida y se iban a comer entre ellos mismos. O sea, qué fuerte. Pues con nuestra historia, entonces los dioses dijeron, bueno, creemos al humano. Entonces comenzaron a crear los humanos. Pero los primeros humanos fueron, ¿saben de qué? De barro.
sí, somos de barro. No, los primeros humanos fueron de barro, pero vieron de que estos humanos eran aguados, para que se podían derretir fácilmente, ¿verdad? Entonces ellos decidieron que los iban a destruir. ¿Por qué? Porque se deshacían y eran débiles, no les servían. De ahí, entonces tuvieron otra gran idea y crearon los hombres de madera. Estos hombres de madera fueron creados a base de, obviamente, la madera, ¿no? Pero crearon los hombres de madera, pero como sabían también de que no les iban a ser útiles porque estos podían hablar, podían hablar y multiplicarse, pero no tenían alma ni entendimiento y olvidaron a los dioses. Por eso fueron destruidos, por ignorantes y porque no adoraban a los dioses. Entonces los dioses tomaron esa decisión y ¡pum! Ahí viene el tercer hombre, que este fue creado de maíz. Entonces, al crear los hombres de maíz, vieron de que estos hombres los adoraban, tenían sentimientos, se podían multiplicar y se quedaron conforme con ellos. Y es donde aparecen los gemelos, nuestros gemelos héroes, Hunahpu e Xbalanque. Ellos eran hijos de Hunahpu, quien había sido derrotado por los señores de Xibalbá. Los gemelos crecieron y se dieron vengar a su padre. ¿Cómo fue de que murió Hunahpu? Pues los señores de Xibalbá, por ejemplo, Hunahpu estaba jugando pelota y pues a los señores de Xibalbá pues eran tan amargados que no les gustó que jugaran, ¿verdad? Entonces los retaron a un duelo de fútbol y ganaron los señores de Xibalbá, y como mérito a eso decapitaron a Hunahpu y colgaron la cabeza en una rama de un árbol. De los frutos de ese árbol nacieron nuestros héroes gemelos, que son Hunahpu e Xbalanque. Entonces, al enterarse de ellos, un día estaban jugando pelota, apasionados por el fútbol, que pues decidieron jugar. Y entonces, como los dioses de Xibalbá, amargados, estos dioses eran los que mandaban pestes, los que mandaban enfermedades y que estaban a cargo de todo eso, ¿verdad? Decidieron retarlos a un duelo, porque ya estaban cansados de que jugaran la pelota. Entonces tuvieron que mandar a un mensajero, mandaron a un piojo, y en eso, mientras el piojo iba a darles el mensaje a los hermanos, fue tragado por una serpiente. De ahí la serpiente fue tragada por un águila. Entonces, al llegar con los hermanos, llegó el águila, escupió a la serpiente escupió al piojo, y el piojo les dio el mensaje a los hermanos. ¿Y qué les dijo? Que los señores de Xibalbá los retaban a un duelo de fútbol. Entonces los hermanos aceptaron, y desde ahí viene lo bueno, porque desde ahí planearon la venganza hacia su padre. No sé si me voy a entender, que desde ahí ellos decidieron vengar a su padre. Bueno, entonces ellos llegaron al inframundo y fue donde se enfrentaron a muchas pruebas y engaños de los señores de Xibalbá, pero usando su inteligencia, su astucia, pudieron vencerlos. Aprendamos de ellos. Lograron vencerlos. Entonces, al final derrotaron a los señores del inframundo y restauraron el orden del mundo. ¿Y qué pasó con los hermanos? Lo averiguaré. No, pasó de que ellos, al completar la venganza, o sea, que vengaron a su padre, ellos se formaron en dioses y se convirtieron en el sol y en la luna. Estos finalmente pues lograron crear a los verdaderos humanos, ¿verdad? Estos sí eran fuertes, valientes, inteligentes y eran agradecidos con sus creadores. Así se completó la creación del mundo según el Popol Vuh. Esta historia no solo explica el origen del ser humano, ¿verdad?, sino que enseña valores como la humildad, el respeto y la conexión con la naturaleza. Que hoy en día a muchos guatemaltecos pues nos hacen falta, ¿verdad? Y nos olvidamos de nuestras raíces, nos olvidamos de muchas cosas que debemos de ser agradecidos. Pues siguiendo con el tema, así fue como los hermanos se convirtieron en sol y la luna. Ok, entonces sigamos con nuestras preguntas.
Y se viene nuestra última pregunta. ¿Qué diferencia existe entre el conocimiento ancestral y el conocimiento artificial? Aquí está la pregunta. ¿Podemos verla? Ok, sabemos de que el conocimiento ancestral es aquel que se transmite de generación en generación, está basado en la experiencia, en la tradición y en la relación con la naturaleza, como bien lo veníamos mencionando anteriormente, ¿verdad? Es un conocimiento lleno de identidad, cultura y espiritualidad sobre todo. Por otro lado, el conocimiento artificial es creado por la tecnología, ¿verdad? La IA. Como la inteligencia artificial se basa en datos lógicos y algorítmicos. La diferencia principal es que el conocimiento ancestral tenía raíces culturales y emocionales, mientras que el conocimiento artificial es técnico, o sea, y analítico. Uno se vive y se siente, el otro se procesa y se calcula. Ambos son importantes, pero el conocimiento ancestral conecta con nuestra identidad, mientras que el artificial nos ayuda a avanzar tecnológicamente. Para no hacernos enredos, es de que el conocimiento ancestral viene de generación en generación, más sin embargo que el conocimiento tecnológico, ¿verdad? Como nos dice la pregunta, o artificial, viene de la tecnología hoy en día, de que podemos basarnos en datos logarítmicos, o sea, basándonos en lo que vendría siendo la tecnología. Y pues obviamente no es lo mismo como lo mencionamos con la primera pregunta, que pues la IA no tiene los mismos sentimientos que uno de ser humano, ¿verdad? Tuve que viajar hace 400 años atrás para traerles unas cositas que bien lo mencioné en la historia. Primero tenemos a los hombres, a los 3 hombres que crearon. Tuve que llamar a los dioses para que me enseñaran las imágenes. Ok, tenemos al primer hombre, o sea, el hombre que se derretía, o sea, el hombre de barro, el hombre que se derretía y que no duraba nada. Tenemos al segundo hombre, que fue el hombre de madera, o sea, literal, como una madera. Y eso, o sea, estos son los que les contaba que se podían hablar, que podían reproducirse, pero sin embargo eran ignorantes, no adoraban a sus dioses. Y el tercero, que ya todos sabemos cuál es, el hombre de maíz. O sea, el hombre que sí pudo darle gracias a los dioses y que sí pudo prosperar, ¿verdad? Entonces ahí los dioses fueron cuando se alegraron. También están los dioses de Xibalbá, o sea, los dioses del inframundo. O sea, vamos a ver. Estos dioses pues eran los que traían enfermedades. Bueno, los que traen, no los que enviaban enfermedades. Están ellos. Kumats y Tepeu. Ellos eran, aquí podemos ver en esta imagen, cuando ellos estaban creando la tierra, pues en ese entonces no había nada, o sea, literalmente era un vacío. Y entonces ellos decidieron crear la tierra, y así por medio de la tierra se crearon los hombres. Pues cuando los dioses de Xibalbá tampoco estaban de acuerdo, entonces los retaron a un duelo, ganaron hasta con la que ellos pudieron jugar. O sea, la tuve que traer desde hace 400 años, ustedes me entenderán. Tuve que escarbar, la encontré todavía intacta. Bueno, entonces esto fue lo que nos narra el libro de Popol Vuh, ¿verdad? O sea, es una historia súper linda. O sea, pongámonos a entender que nos habla desde la conquista española, nos narra la creación, cómo los hombres fueron creados por los dioses, de la naturaleza, muchas cosas importantes que nos narra este libro. Les invito a leer para que también sean conocedores de esta cultura maya quiché, que es muy linda, la verdad, porque al momento en que yo me puse a leer esto, hechos que los mayas hacían y otras cosas más, ¿verdad? Los invito a leerle para que no les haga yo spoiler. Bueno, y en conclusión de nuestro podcast, sus enseñanzas, también comprendimos que la inteligencia artificial no puede experimentar la espiritualidad y que el conocimiento ancestral y el artificial son dos diferentes cosas, pero pueden complementarse. Y bueno, después de todo esto, de todo lo que les conté, ya sabemos que venimos del maíz, que los gemelos eran más inteligentes que cualquier dios de
ya es cosa nuestra. O sea, la inteligencia artificial nunca podrá tener los mismos sentimientos que nosotros. Bueno, les agradezco por escuchar este podcast y acompañarme durante toda esta historia que pudimos recorrer juntos. Espero que les haya servido de guía para poderse leer el libro y que puedan compartir un momento interesante, lleno de cultura de nuestra bella y única Guatemala. También los invito a seguirme para que puedan experimentar muchas cosas más en estos podcasts. Y no olviden darle like a este podcast y suscribirse. Hasta la próxima. I just had to let you know you're